La mano humana apareció a través de la valla metálica justo cuando amanecía sobre el desierto de Kalahari, y Maya, la gueparda, permanecía música inmóvil con su hijo moribundo, colgando flácido entre sus fauces. Durante 3 minutos que parecieron 3 vidas. Música. Miró a la doctora Catherine Walsh con ojos que ardían con una desesperación que ningún animal salvaje debería sentir jamás. Música. El pequeño cachorro en su boca, Ravi, convulsionó débilmente una vez más, su diminuto, música cuerpo, luchando una batalla que perdía con cada segundo que pasaba. Maya sabía lo que música significaba ese momento. Sabía que lo que estaba a punto de hacer la perseguiría por el resto de sus días. Estaba a punto de entregar a su hijo a un humano y confiar en que cuando regresara, si regresaba, música, él aún estaría respirando. Pero más aterrador que ese único acto de fe era lo que había dejado atrás a 7 millas y media de distancia, en una grieta oculta en la roca. Otros dos cachorros, Sara y Quito, solos y vulnerables en un desierto que no mostraba piedad con los débiles. La mano de Catherine tembló cuando se inclinó hacia adelante y Maya dio un paso más hacia la valla. La gueparda abrió lentamente las fauces y Ravi cayó suavemente en las manos expectantes de la veterinaria. Música. Su pequeño pecho subía y bajaba con jadeos superficiales y desesperados. Tenía los ojos dorados entrecerrados y el cuerpo flácido, música, como un trapo. Maya no esperó a ver si Catherine podía salvarlo. No podía permitirse esperar música, porque ya habían pasado 16 horas desde que dejó a sus otros dos hijos, y cada segundo que permanecía allí era un segundo en el que Sara y Quito estaban solos en territorio de hienas. Música. Así que Maya se dio la vuelta, con el cuerpo gritando de agotamiento y el corazón destrozado, y corrió hacia el sol naciente, música, sin mirar atrás. Esto no era un rescate, era una apuesta. Era una madre música tomando una decisión que ninguna madre debería tener que tomar jamás. Una decisión que definiría el resto de su vida y la de sus hijos. Porque en ese único momento en el que entregó a Rabí música a un humano, Maya lo había apostado todo a una esperanza imposible, que el amor pudiera salvar la brecha, música, entre especies, que la confianza pudiera vencer al instinto, y que, de alguna manera, contra todas las leyes de la naturaleza y la supervivencia, sus 3 hijos vivirían para ver otro día. Si historias como esta te conmueven, si crees en los lazos extraordinarios que pueden formarse entre las criaturas más salvajes y los humanos compasivos que las cuidan, entonces te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete a este canal y ayúdanos a compartir más historias, música, que celebran lo imposible, lo desgarrador y los hermosos momentos en los que el amor trasciende todas las fronteras. Cada nuevo suscriptor refuerza nuestra capacidad para sacar a la luz estas narrativas. 6 horas antes, Maya era una madre desesperada, cazando bajo el implacable calor del desierto de Kalahari. La sequía había entrado en su cuarto mes implacable, y el paisaje que antes estaba salpicado de vida se había convertido en un cementerio de huesos blanqueados por el sol y tierra agrietada. Las acacias se erigían como centinelas esqueléticos, con sus ramas desnudas y sin ofrecer sombra. Los lechos secos de los ríos que antes corrían con agua, ahora eran solo cicatrices en la arena. Las presas escaseaban y la competencia era brutal. Todos los depredadores de la región estaban hambrientos y cada caza era una batalla. Maya tenía 6 años. Era una cazadora experimentada en su mejor momento, pero incluso su legendaria velocidad y habilidad se veían puestas a prueba por las implacables condiciones. Su pelaje dorado, normalmente liso y brillante, ahora estaba apagado y polvoriento. Se le marcaban las costillas, prueba de demasiadas cacerías infructuosas y de demasiadas comidas dadas a sus 3 cachorros en lugar de a ella misma. Ravi, Sara y Quito tenían 3 meses, edad suficiente para comer carne sólida, pero aún dependían completamente de su madre para sobrevivir. Eran todo su mundo, y ella preferiría morir de hambre antes que dejarlos pasar hambre. Esa mañana, Mia había rastreado a un joven antílope durante más de 2 horas a través de la arena abrasadora.
El antílope estaba débil, probablemente enfermo, pero Maya no podía permitirse el lujo de ser selectiva. Necesitaba comida, y la necesitaba ya. La persecución fue brutal y breve. Mia utilizó hasta la última gota de fuerza que le quedaba para acortar distancias, con sus poderosas patas impulsándola a más de 95 km/h. Derribó al Springbark con un rápido mordisco en la garganta. Y por un momento, mientras el animal se quedaba inmóvil, Maya sintió una oleada de alivio. Comida que sus cachorros comerían hoy. Arrastró el cadáver hasta el afloramiento rocoso donde había escondido a Rabí, Sara y Quito en una depresión poco profunda bajo una roca sobresaliente. Los tres cachorros salieron de su escondite con chirridos y murmullos emocionados, sus pequeños cuerpos retorciéndose de hambre y alegría. Sara, la más grande y audaz de los tres, llegó primero a la carne. Quito, el cachorro del medio, con una distintiva raya oscura en la espalda, estaba justo detrás de ella. Rabi, el más pequeño y siempre el último en todo, se tambaleó con sus piernas inestables y se unió a sus hermanos para devorar la presa recién cazada. Maya los observó comer con una mezcla de amor y agotamiento. Esperó hasta que se saciaron antes de tomar nada para sí misma. Era la forma de actuar de las madres, el instinto que era más profundo que el hambre, más profundo que la supervivencia. Cuando terminaron, les lamió la cara a cada uno de ellos para limpiarlos, quitándoles la sangre y comprobando que no tuvieran heridas ni signos de enfermedad. Estaban delgados, demasiado delgados, pero estaban vivos y eran suyos. Durante 40 minutos, todo parecía ir bien. Los cachorros jugaban a la sombra, saltando unos sobre otros y practicando sus movimientos de caza con la cola temblorosa de Maya. Ella dormitaba ligeramente, con una oreja siempre alerta ante el peligro. El Kalahari nunca era realmente seguro, pero en ese breve lapso de tiempo reinaba la paz. Entonces Rabi comenzó a temblar. Empezó como un pequeño escalofrío, de esos que se pueden confundir con frío, incluso en el calor abrasador. Pero en cuestión de segundos, el temblor se convirtió en violentas convulsiones. El pequeño cuerpo de Rabi se puso rígido, sus piernas pateaban sin control y sus ojos se voltearon hacia atrás. Le salió espuma por las comisuras de la boca. Lanzó un grito agudo y desesperado que atravesó a Mia como un cuchillo. Maya se puso en pie al instante, con el cuerpo inundado de adrenalina y terror. Olfateó a Rabi frenéticamente, tratando de entender lo que estaba pasando. Sara y Quito habían dejado de jugar y miraban a su hermano con los ojos muy abiertos y asustados. Maya los miró de cerca y lo vio. Sutilos temblores en sus patas, un ligero babeo en sus bocas. También mostraban síntomas, pero más leves. Mucho más leves que Rabi. Veneno. La palabra no existía en la mente de Maya, pero lo entendía. La caja de muelles estaba enferma, contaminada, tóxica. La carne que se suponía que iba a salvar a sus cachorros ahora los estaba matando. Rabi volvió a convulsionar, esta vez con más fuerza, y Maya sintió una oleada de impotencia que la invadió. Había visto la muerte antes. Había perdido cachorros en camadas anteriores, a causa de los depredadores, del hambre, de la brutal aleatoriedad de la naturaleza. Pero esto era diferente. Esto era culpa suya. Ella les había traído comida envenenada. Sara tropezó ligeramente y Quito se sentó pesadamente, jadeando. No estaban tan afectados como Rabi. Sus cuerpos más grandes procesaban las toxinas más lentamente y su constitución más fuerte les permitía defenderse. Pero Rabi, el más pequeño, el más débil, el que siempre luchaba por mantenerse al día, estaba muriendo delante de ella. La mente de Maya barajó sus opciones con la fría claridad de un depredador que evalúa una presa. Podía quedarse allí y ver morir a Rabi mientras esperaba que Sara y Quito se recuperaran por sí solos. Podía intentar provocarles el vómito, pero los cachorros tan pequeños rara vez sobrevivían a ese tipo de trauma. O podía hacer algo que todos los instintos de su cuerpo le gritaban que no hiciera. Podía llevar a Rabi al humano. Hacía 18 meses, Maya se estaba muriendo. Había pisado una espina de una Acacia camelthorn durante una cacería y la herida se había infectado. En pocos días,
Su poro se había hinchado hasta alcanzar el doble de su tamaño normal y la infección se había extendido a su torrente sanguíneo. La septicemia se estaba instalando y Maya sabía que tal vez le quedaban 48 horas antes de que sus órganos comenzaran a fallar. Apenas podía caminar y mucho menos cazar. La muerte se acercaba, lenta y agonizante. Se había derrumbado cerca de una colina rocosa, incapaz de seguir adelante, cuando oyó voces, voces humanas. Su primer instinto fue correr, pero su cuerpo no le obedecía. Dos figuras aparecieron sobre la cresta, una mujer con el pelo corto y gris y la piel curtida por el sol. Ushah, por su sol, y un hombre más joven con el físico delgado y poderoso de alguien que había vivido toda su vida en la sabana. La mujer era la doctora Catherine Walsh, una veterinaria especializada en fauna salvaje que había pasado los últimos 15 años dirigiendo una estación móvil de investigación y medicina en el Kalahari. El hombre era Gossi, un rastreador de arena cuyo conocimiento del comportamiento animal era inigualable en la región. Estaban realizando un estudio sobre los patrones de migración de los guepardos cuando Gossi vio a Maya tumbada a la sombra de una roca. Catherine se acercó lentamente, hablando en voz baja y tranquila. Mia estaba demasiado débil para huir. Observó cómo Catherine la examinaba desde la distancia y vio cómo la cara de la mujer pasaba de la curiosidad a la preocupación cuando se fijó en la pata hinchada. Catherine y Gosei hablaron en voz baja y, a continuación, Catherine hizo algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Decidió intervenir. El dardo sedante había sido un pinchazo en el costado de Maya y, a continuación, el mundo se volvió suave y borroso. Cuando despertó, se encontraba en un recinto sombreado en el campamento de investigación de Catherine. Le habían limpiado, drenado y vendado la pata. Tenía una vía intravenosa en la pata delantera que le administraba antibióticos y líquidos. Catherine se sentó cerca, controlando sus signos vitales y hablando suavemente con Cozy en un idioma que Mia no entendía. Durante 3 días Mia permaneció en el campamento. Estaba demasiado débil para luchar y demasiado enferma para correr, así que se limitó a observar. Vio a Catherine tratar a una joven cebra con una profunda herida causada por el ataque de un depredador. La vio ayudar a un babuino macho mayor con una grave infección ocular, aplicándole suavemente el medicamento mientras el babuino permanecía sorprendentemente quieto. La vio alimentar con biberón a una cría de antílope huérfana, acunándola como si fuera su propia hija. Maya aprendió algo profundo durante esos 3 días. Aprendió que esa humana, la doctora Catherine Walsh, una sanadora, aprendió que el campamento, con sus extraños olores y sonidos, era un lugar seguro. Y aprendió que no todos los humanos eran peligrosos. Algunos, tan raros y preciosos como el agua en el desierto, eran dignos de confianza. Al cuarto día, Catherine le quitó la vía intravenosa, revisó la pata de Mia por última vez y abrió la puerta del recinto. Maya salió cojeando lentamente y se detuvo en el umbral para mirar a la mujer que le había salvado la vida. Catherine sonrió, una pequeña y triste sonrisa, y dijo algo en su idioma humano que Mia no entendió, pero sintió en lo más profundo de su ser. Entonces Mia se dio la vuelta y regresó a la naturaleza. Nunca lo olvidó. Los animales no olvidan la bondad y no olvidan los rostros de quienes la muestran. Durante 18 meses, Maya había vivido en los territorios que rodeaban el campamento de Catherine. Había cazado, se había apareado, había dado a luz a Ravi, Sara y Quito, y los había criado en un paisaje duro pero familiar. Y siempre, en el fondo de su mente, estaba el recuerdo del lugar donde la muerte había sido rechazada, donde el sufrimiento había sido aliviado, donde a un tramposo moribundo se le había dado una segunda oportunidad. Ahora, mientras Ravi convulsionaba en la arena y Sara y Quito temblaban en las primeras etapas del envenenamiento, Maya sabía que solo había una opción. Tenía que llevar a Ravi con Catherine. El campamento estaba a 12 kilómetros de distancia, un viaje que le llevaría 8 horas con un cachorro en la boca y paradas frecuentes para dejarlo respirar. Y le llevaría otras 6 o 7 horas volver corriendo más rápido sin el peso, pero más lento debido a su propio agotamiento.
Eso significaba dejar a Sara y Quito solos durante 15, tal vez 16 horas, en territorio de hienas durante una sequía en la que todos los depredadores estaban desesperados. Maya miró a sus tres cachorros, Ravi, convulsionando y echando espuma por la boca. Sara, temblando pero en pie. Quito, babeando pero alerta. La elección era imposible. Si se llevaba a Ravi, podría salvarlo, pero estaría jugando con la vida de Sara y Quito. Si se quedaba, Javi moriría con toda seguridad, pero Sara y Quito tendrían su protección. Durante 3 largos minutos, Maya permaneció paralizada por la indecisión. Su mente se desgarraba, tratando de encontrar otra solución, cualquier otra solución, pero no había ninguna. Las matemáticas de la supervivencia eran brutales y claras. Ravi se estaba muriendo. Sara y Quito estaban enfermos, pero estables. Tenía que elegir. Maya tomó una decisión. Se llevaría a Ravi. Confiaría en que Sara y Quito fueran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir sin ella durante 16 horas. Y confiaría en que el universo, que había sido tan cruel con ella en tantos aspectos, mostraría misericordia solo por esta vez. Pero primero, tenía que prepararlos. Maya se movió rápidamente, impulsada por su puro instinto maternal. Conocía un lugar, una formación rocosa a unos 800 metros de su ubicación actual, donde había una profunda grieta que sería perfecta para esconder a los cachorros. Cogió a Sara con delicadeza por el cuello y la llevó allí. Luego volvió a por Quito. La grieta era estrecha, de solo unos 2,5 metros de profundidad, pero la entrada estaba parcialmente oculta por matorrales secos y la abertura era demasiado pequeña para que las hienas adultas pudieran pasar. Antes de dejarlos, Maya hizo algo extraordinario. Cazó una vez más. Utilizó sus últimas reservas de fuerza para perseguir y matar a una hierra de roca, un pequeño mamífero del tamaño de un conejo. No era mucho, tal vez 3,6 kilos de carne, pero sería suficiente para alimentar a Sara y Quito durante el tiempo que ella estuviera fuera. Arrastró a la hierra hasta la grieta y la colocó en el fondo, donde los cachorros estaban acurrucados juntos. Luego vino la parte más difícil. Maya utilizó sus patas para raspar arena suelta y pequeñas rocas sobre la entrada de la grieta, sellándola parcialmente. Arrastró ramas secas y matorrales muertos sobre la abertura, camuflándola. Vocalizó a Sara y Quito con chirridos bajos y urgentes, el tipo de sonidos que significaban peligro. Permaneced ocultos. No os mováis, no hagáis ruido. Los cachorros, asustados y confundidos, se acurrucaron aún más en la grieta. Maya hizo entonces algo que demostró lo inteligentes que pueden ser los tramposos. Caminó deliberadamente en un amplio círculo alrededor de la zona, dejando huellas que se alejaban hacia el este, lejos de la grieta. Estaba creando un rastro falso, una distracción para cualquier depredador que pudiera venir a buscarlo. Solo después de haber dejado este rastro falso, regresó al lugar donde Ravi yacía convulsionando en la arena. Lo levantó con la mayor delicadeza posible, con su pequeño cuerpo flácido y tembloroso entre sus mandíbulas. Ravi emitió un sonido débil y lastimero, y el corazón de Maya se rompió de nuevo. Miró por última vez en dirección a la grieta oculta, donde Sara y Quito esperaban en la oscuridad y el miedo. Luego giró hacia el sur, en dirección al campamento de Catherine, y comenzó a correr. El viaje fue una agonía. El sol subió más alto y el calor se volvió insoportable. Maya tenía que parar cada 20 minutos para bajar a Ravi y dejarlo respirar. Cada vez que lo hacía, lo revisaba frenéticamente, aterrorizada por si había dejado de respirar, por si ya lo había perdido. Pero cada vez su pequeño pecho seguía subiendo y bajando de forma superficial y desesperada. Cruzó lechos de ríos secos y se abrió paso entre matorrales espinosos que le arañaban las piernas. Evitó los territorios de otros depredadores por instinto y por desesperación. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que Sara y Quito estaban solos. Cada paso adelante era un paso más lejos de los dos cachorros que había dejado atrás. 8 horas más tarde, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Maya finalmente vio el contorno familiar del campamento de investigación de Catherine. Los paneles solares, las tiendas de lona,
los recintos de malla metálica, todo exactamente como lo recordaba. Se acercó lentamente, con el cuerpo temblando de agotamiento. Ravi apenas se movía entre sus mandíbulas. Kagosi la vio primero. Estaba fuera de una de las tiendas y se quedó paralizado cuando vio a la cheetater salir de entre los arbustos. Gritó con urgencia y Catherine apareció desde el interior de la tienda médica, secándose las manos con un paño. Cuando Catherine vio a Mia, su rostro palideció por la sorpresa. Luego sus ojos se posaron en el cachorro, que colgaba flácido de la boca de Mia, y la comprensión inundó sus rasgos. Maya caminó hasta la valla del recinto más cercano y se detuvo. Se quedó allí balanceándose ligeramente y esperó. Catherine se movió lentamente, con cuidado, hablando con esa misma voz tranquila que Maya recordaba. Se acercó a la valla y extendió la mano a través del alambre. Y Maya, la guepardo salvaje que había cazado en el Kalahari durante 6 años, que había matado a docenas de antílopes y había superado a innumerables depredadores, hizo algo que desafiaba 70 millones de años de programación evolutiva. Dio un paso adelante y depositó suavemente a su hijo moribundo en las manos de un ser humano. En el momento en que Ravi salió de sus fauces, Maya sintió que una parte de su alma se desprendía. Catherine acunó al pequeño cachorro con cuidado, mientras sus ojos evaluaban su estado. Llamó a Kagosi y una mujer más joven, Liddy, la asistente de Catherine, llegó corriendo con un botiquín. Maya observó durante exactamente 5 segundos cómo Catherine se apresuraba a llevar a Ravi a la tienda médica. Luego se dio la vuelta y empezó a correr. Liddy gritó algo y empezó a seguirla, pero Kagosi la agarró del brazo y la retuvo. Él lo entendía. La madre guepardo tenía otros cachorros en algún lugar y necesitaba volver con ellos. Maya corrió más rápido que nunca en su vida. No era el sprint de una caza, sino el ritmo sostenido y desesperado de una madre que corría contra el tiempo. El sol se puso y el desierto se enfrió. La luna salió, proyectando una luz plateada sobre la arena. Las patas de Maya sangraban, sus músculos gritaban, sus pulmones ardían. Pero no aminoró el paso. No podía aminorar el paso porque a 12 kilómetros de distancia, en una oscura grieta oculta bajo matorrales y arena, 2 pequeños cachorros esperaban el regreso de su madre. Y en algún lugar, entre las sombras de la noche del Kalahari, una gran hiena manchada llamada Doomer había captado el olor de algo interesante, algo vulnerable, algo que merecía la pena investigar. Duma tenía 12 años, pesaba 59 kilos y tenía mandíbulas capaces de aplastar huesos. Era la hembra alfa de una manada de 6 hienas. Y tenía una larga y sangrienta historia con Maya. 2 años antes, Duma había matado a 2 de los cachorros de Maya de una camada anterior. Y la profunda cicatriz en el hombro izquierdo de Maya era un recuerdo permanente de aquella terrible noche. La sequía había hecho a Duma aún más peligrosa. Estaba hambrienta, desesperada y oportunista. Cuando percibió el rastro de los cachorros de guepardo en la zona donde Maya había estado ese mismo día, sus orejas se aguzaron con interés. Siguió el rastro con cuidado, con su agudo olfato descifrando el confuso laberinto de huellas. Encontró el rastro falso que conducía al este y lo descartó inmediatamente. Demasiado obvio, demasiado deliberado. Los guepardos eran inteligentes, pero las hienas eran pacientes. Duma dio la vuelta y comenzó una búsqueda sistemática de la zona, moviéndose en espirales cada vez más amplias, probando el aire con cada respiración. Le llevó 2 horas, pero finalmente lo encontró. Una formación rocosa con una grieta parcialmente oculta, la entrada cubierta de matorrales y bajo el camuflaje, el inconfundible olor de cachorros de guepardo, solos y desprotegidos. Duma llamó a su clan con una serie de gritos y risitas, los inquietantes sonidos que las hienas utilizaban para comunicarse a larga distancia. Otras 4 hienas aparecieron de la oscuridad, con los ojos brillantes de hambre. Juntas se acercaron a la formación rocosa. Dentro de la grieta, Sara y Quito oyeron los sonidos y se pegaron a la pared trasera, con el corazón latiéndoles con fuerza por el terror. No hicieron ningún ruido.
Su madre les había enseñado eso, pero su olor estaba por todas partes y no tenían a dónde huir. Duma comenzó a excavar en la entrada de la grieta, raspando la arena y las rocas con sus poderosas garras. Las otras hienas se unieron a ella y poco a poco la abertura comenzó a ensancharse. En lo alto de la acacia que crecía cerca de la formación rocosa, un viejo babuino llamado Tao observaba la escena con ojos inteligentes y calculadores. Tao tenía 20 años, una edad avanzada para un babuino, y tenía una historia con el Chitator y la veterinaria humana. Hace 3 años, Catherine le había salvado la vista cuando una espina le había perforado el ojo izquierdo y se le había infectado. Tao recordaba las manos gentiles de la humana, el alivio del dolor que se calmaba, el regalo de la vista recuperada. Había visto a Maya esconder a las crías antes. Había entendido lo que estaba haciendo, a dónde iba y por qué. Y ahora veía a las hienas acercándose a dos jóvenes vidas indefensas. Los babuinos y las hienas eran enemigos ancestrales. Las hienas habían matado a la compañera de Tao 5 años atrás, y el recuerdo de su muerte aún ardía en su pecho. Tomó una decisión. Tao abrió la boca y lanzó un grito de alarma tan agudo, tan fuerte y agresivo que resonó en todo el valle. Las hienas se quedaron paralizadas, con la cabeza girada hacia el árbol. Tao volvió a gritar y, esta vez, el resto de su manada, que dormía en los árboles cercanos, se despertó y se unió al coro. 30 babuinos comenzaron a chillar y ladrar, creando una cacofonía de ruidos que se podía oír a kilómetros de distancia. Las hienas, confundidas y nerviosas por la repentina alarma, se alejaron de la grieta. Duma gruñó frustrada, mirando a Tao con odio en los ojos, pero incluso ella sabía que no debía ignorar las llamadas de advertencia de toda una manada de babuinos. Algo los había alterado, y fuera lo que fuera, podía ser peligroso. Con un último grito de frustración, Duma alejó a su clan de la formación rocosa, decidiendo buscar una presa más fácil. Dentro de la grieta, Sara y Quito permanecieron paralizados por el terror, sin entender por qué había pasado el peligro, pero agradecidos de que así fuera, se acurrucaron juntos en la oscuridad, esperando a su madre, rezando de la forma silenciosa en que rezan los animales, para que regresara antes de que volviera el peligro. Y a 6 millas de distancia, corriendo bajo la luz plateada de la luna, con sangre en las patas y desesperación en el corazón, Maya empujó su cuerpo más allá de todos los límites, impulsada por un amor más fuerte que el instinto, más fuerte que el agotamiento, más fuerte que el miedo. Había tomado una decisión imposible y ahora viviría o moriría por las consecuencias de esa decisión. La noche estaba lejos de terminar y la verdadera prueba de su apuesta acababa de comenzar. Catherine Walsh había visto muchas cosas en sus 15 años como veterinaria de fauna silvestre en el Kalahari, pero nada la había preparado para el momento en que una gueparda salvaje puso un cachorro moribundo en sus manos y luego desapareció en la oscuridad. Se quedó allí parada durante 3 segundos completos, mirando el pequeño cuerpo convulsionado en sus palmas, antes de que su entrenamiento entrara en acción y corriera hacia la tienda médica. Kagosi la seguía de cerca, sacando los suministros del armario antes incluso de que ella se lo pidiera. Liddy se quedó en la puerta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. Tenía 25 años, era una estudiante de veterinaria de Johannesburgo que estaba haciendo sus prácticas de campo, y este era el caso más intenso que había visto nunca. Catherine colocó al cachorro, al que más tarde llamaría Ravi, en la mesa de exploración bajo la brillante luz LED. Su cuerpo estaba flácido, su respiración era superficial e irregular. Sus encías estaban pálidas, casi blancas, un claro signo de shock y posible fallo orgánico. Sus pupilas estaban dilatadas y no respondían. La espuma seguía goteando por las comisuras de su boca. La mente de Catherine barajó rápidamente las posibilidades. Veneno. Tenía que ser veneno. Los síntomas eran los típicos de un agente neurotóxico, probablemente procedente de una presa contaminada. Tenía que estabilizarlo, limpiarle el organismo y esperar que la toxina que hubiera ingerido no le hubiera causado ya un daño irreversible. Dio órdenes en rápida sucesión. Lady, tráeme un catéter intravenoso.
Calibre 22. Kagosi, prepara un gotero con suero fisiológico. Tenemos que limpiarle el organismo. Necesito carbón activado en suspensión, atropina por si se trata de una intoxicación por organofosfatos y dazepam para controlar las convulsiones. Sus manos se movían con precisión, encontrando la pequeña vena en la pata delantera de Ravi e insertando el catéter intravenoso al primer intento. Lo fijó con cinta adhesiva y conectó primero el suero salino para combatir la deshidratación y el shock, y luego los medicamentos. Kagosi le entregó una jeringa llena de dazepam y Catherine se la administró lentamente, observando cómo las convulsiones de Ravi comenzaban a remitir. Las convulsiones no cesaron por completo, pero se volvieron menos violentas y menos frecuentes. Era un progreso pequeño pero significativo. A continuación, le administró carbón activado, una suspensión negra, carraspea, que se une a las toxinas del estómago y los intestinos y evita que se sigan absorbiendo. Catherine se lo administró a través de una pequeña sonda de alimentación, trabajando con cuidado para evitar la aspiración. Ravi tuvo unas leves arcadas, pero no se resistió. Estaba demasiado débil para oponer resistencia. Liddy se quedó junto a Catherine, controlando los signos vitales de Ravi. La frecuencia cardíaca es de 190 latidos por minuto, informó con la voz ligeramente temblorosa. La frecuencia respiratoria es de 42 respiraciones por minuto, ambas elevadas. La temperatura es de 37,3 degrees. Está hipotérmico. Catherine cogió una almohadilla térmica y la colocó bajo el pequeño cuerpo de Ravi, ajustando la temperatura con cuidado. La hipotermia lo mataría con tanta certeza como el veneno, así que lo envolvió en una toalla suave, dejando solo la cabeza y la vía intravenosa al descubierto. Durante las 2 horas siguientes, Catherine, Kagosi y Liddy trabajaron en silencio, concentrados, controlando el estado de Ravi, ajustando la medicación y atentos a cualquier signo de mejora o empeoramiento. Catherine le administró atropina, un medicamento que puede contrarrestar ciertos tipos de envenenamiento, especialmente los que afectan al sistema nervioso. Le administró antieméticos para controlar los vómitos que habían comenzado una vez que las convulsiones remitieron. Comprobó sus niveles de oxígeno en sangre con un oxímetro de pulso portátil sujeto a su pequeña pata. Lentamente, con una lentitud agonizante, Ravi comenzó a estabilizarse. Su respiración se volvió más regular. Su frecuencia cardíaca disminuyó a 160. Seguía siendo elevada, pero ya no era peligrosa. Las convulsiones cesaron por completo. Seguía inconsciente, pero sus signos vitales se mantenían estables. Catherine se permitió un pequeño suspiro de alivio. Aún no está fuera de peligro, dijo en voz baja, pero está luchando, tiene una oportunidad. Lucidi miró al pequeño cachorro, ahora envuelto en mantas y conectado a tubos y cables, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se volvió hacia Catherine con una pregunta que le quemaba en la mente desde el momento en que Maya había aparecido. La madre, dijo con voz entrecortada por la emoción. ¿Dónde está? ¿Y si hay otros cachorros? Deberíamos ir a buscarla, encontrarlos, ayudarlos. Kagosi, que había permanecido en silencio junto a la ventana, habló por primera vez. No, dijo con firmeza. La madre sabe lo que hace. Nos trajo a este porque era el que más ayuda necesitaba, pero tiene otros. Estoy seguro de ello. Y ha vuelto con ellos. Si vamos a buscarlos, solo interferiremos. Debemos confiar en ella. Liddy abrió la boca para discutir, pero Catherine levantó una mano para detenerla. Goy tiene razón, dijo Catherine. Esa gueparda sabía exactamente lo que hacía. Nos confió a su cachorro. Ahora tenemos que confiar en ella para que cuide del resto de su familia. Pero ¿y si...? Comenzó Lucidi, y luego se calló. ¿Y si no sobreviven? ¿Y si ella no puede protegerlos sola? Catherine la miró fijamente a los ojos. Entonces habremos hecho todo lo que pudimos por el que nos trajo. Eso es todo lo que podemos hacer, Liddy. No podemos salvar a todos los animales. Solo podemos salvar a los que vienen a nosotros. Las palabras eran ciertas, pero sonaban huecas, incluso mientras Catherine las pronunciaba.
porque en algún lugar de la oscura noche del Kalahari, una madre guepardo corría contra el tiempo y dos pequeños cachorros esperaban en una grieta escondida. Y el desenlace de esta historia estaba lejos de ser seguro. Las patas de Maya golpeaban la arena con un ritmo que coincidía con los latidos de su corazón. Corre, 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 vuelve, vuelve, vuelve. Las palabras no existían en su mente, pero la urgencia era absoluta. La luna colgaba baja y brillante, proyectando largas sombras sobre el desierto. Maya utilizó todos los atajos que conocía, atravesando cauces secos y trepando por afloramientos rocosos que le ahorraban preciosos minutos de viaje. Su cuerpo estaba más que agotado. Sus músculos ardían por el ácido láctico. Sus pulmones parecían estar en llamas. La sangre brotaba de los cortes en sus almohadillas, donde las rocas afiladas y las espinas le habían desgarrado la piel. Pero el dolor era irrelevante. El agotamiento era irrelevante. Lo único que importaba era volver con Sara y Quito. Pensaba en ellos constantemente mientras corría. ¿Seguían escondidos? ¿Estaban a salvo? ¿Habían comido el hierax que les había dejado? Estaban aterrorizados, confundidos, preguntándose por qué su madre los había abandonado. Esos pensamientos la impulsaban a correr cada vez más rápido, hasta alcanzar un ritmo que debería haber sido imposible para un animal en su estado. A 6 millas del campamento, 5 millas y 4. El paisaje volvió a resultarle familiar. Las rocas y los árboles que marcaban su territorio. 3 millas. 2. Ya estaba cerca. Muy cerca. Y entonces lo olió. Hiena. Olor fresco a hiena. De menos de una hora. Concentrado alrededor de la zona donde había escondido a sus cachorros. La sangre de Maya se heló. Empujó con más fuerza. Su cuerpo agotado encontró reservas de fuerza que no sabía que tenía. Siguió el rastro del olor y éste la llevó directamente a la formación rocosa donde se escondían Sara y Quito. Dentro de la grieta, los dos cachorros habían pasado las horas más largas y aterradoras de sus jóvenes vidas. Se habían comido el hierax que su madre les había dejado, desgarrándolo con sus pequeños dientes y garras. La comida les había ayudado, dándoles fuerzas y aliviando los leves síntomas de envenenamiento que habían experimentado. Sara, la más grande y atrevida de los dos, se había recuperado rápidamente. Quito había tardado más, pero al caer la noche, ambos cachorros se sentían mejor físicamente. Sin embargo, emocionalmente estaban destrozados. No entendían dónde había ido su madre ni por qué. No entendían por qué Ravi había estado tan enfermo ni dónde estaba ahora. Lo único que sabían era que estaban solos en la oscuridad, en un espacio pequeño que olía a suciedad y miedo, y que desde fuera seguían llegando sonidos extraños. Cuando las hienas llegaron y comenzaron a excavar en la entrada, Sara y Quito se pegaron a la pared trasera de la grieta, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Oyeron el rasguño de las garras, el jadeo pesado, las risas inquietantes y los gritos que hacen las hienas. Oleron a los depredadores, un olor que despertó todos los instintos de presa de sus pequeños cuerpos. Y entonces, de forma imposible, los sonidos cesaron. Los babuinos empezaron a gritar y las hienas se marcharon. Sara y Quito no entendían por qué, pero estaban agradecidos. Se acurrucaron juntos en la oscuridad, demasiado aterrorizados para moverse, demasiado asustados para emitir ningún sonido. Pasaron las horas, la luna se elevó y luego comenzó a descender. Los cachorros dormían a ratos, despertándose con cada pequeño ruido, con el corazón acelerado por el miedo. Llamaron suavemente varias veces, con los chirridos agudos que los cachorros de guepardo utilizan para localizar a su madre, pero no hubo respuesta, solo silencio y el frío viento del desierto. El babuino permaneció en su árbol, sobre la formación rocosa, observando y esperando. No sabía por qué se sentía obligado a proteger a los cachorros de guepardo, esos pequeños depredadores que algún día se convertirían en cazadores que podrían amenazar a su propia manada. Pero algo en las acciones de la madre guepardo lo había conmovido. La desesperación, la confianza, el viaje imposible que había emprendido. Le recordaba a su propia compañera, la forma en que había luchado para proteger a sus crías.
Incluso cuando las hienas se acercaban, no había podido salvarla. Pero tal vez, solo tal vez, podría hacer algo para honrar su memoria, ayudando a otra madre en su momento de necesidad. Así que Tao se quedó en su árbol, alerta y vigilante. Y cuando 3 horas después del primer encuentro, Duma y su clan regresaron a la formación rocosa, Tao estaba listo. Duma no se había olvidado de los cachorros. Era paciente, calculadora y hambrienta. Sabía que los babuinos habían interferido antes, pero los babuinos eran cobardes por la noche. No abandonarían sus árboles para enfrentarse a las hienas en el suelo. Todo lo que Duma tenía que hacer era ignorar el ruido y seguir excavando. Se acercó de nuevo a la grieta, con su manada siguiéndola de cerca. Comenzó a raspar la arena y las rocas, ampliando la entrada. Los babuinos comenzaron a gritar de nuevo, pero Duma los ignoró. Ahora estaba cerca, lo suficientemente cerca como para oler claramente a los cachorros, lo suficientemente cerca como para oír su respiración asustada. Tao observaba desde arriba, con la mente trabajando frenéticamente. Las llamadas de alarma no funcionaban esta vez. Las hienas estaban demasiado decididas, demasiado hambrientas. Tenía que hacer algo más drástico. Y así, en un acto de increíble valentía o de completa locura, Tao se dejó caer del árbol. Aterrizó en el suelo, a 4,5 metros de Duma. Mostró los dientes en un feroz gruñido. Los babuinos no son animales grandes. Tao pesaba unos 25 kilos, pero son increíblemente fuertes y poseen colmillos más largos y afilados que los de muchos depredadores. Un babuino macho en modo defensivo total es una seria amenaza, incluso para una hiena. Duma se giró para enfrentarse a él, con las orejas pegadas al cráneo. Pesaba 3 veces más que él y era más que capaz de matarlo. Pero Tao no retrocedió. Le gritó, un sonido de pura rabia y desafío, y luego cargó contra ella. La repentina y inesperada agresión sorprendió a Doomer. Se suponía que los babuinos no atacaban a las hienas. Se suponía que huían. Pero este se dirigía directamente hacia ella, mostrando los dientes a la luz de la luna. Duma dudó solo un momento, y en ese momento, Tao atacó. No intentó matarla. Eso habría sido un suicidio. En cambio, optó por intimidarla. Se desmayó a la izquierda, luego a la derecha, y luego saltó hacia su cara, chasqueando las mandíbulas a pocos centímetros de su hocico. Duma se echó hacia atrás, más sorprendida que herida. Las otras hienas se movieron para rodear a Tao, pero él era rápido. Se movía entre ellas, sin dejar que lo acorralaran. El alboroto era extraordinario. Los babuinos en los árboles chillaban a todo volumen. Tao gritaba y cargaba. Las hienas gritaban y daban vueltas, y todo, cada ruido y cada caos, se centraba en la formación rocosa donde dos pequeños cachorros de guepardo se escondían en un silencio aterrado, que es exactamente como Maya los encontró cuando llegó a toda velocidad. Irrumpió entre la maleza y vio la escena de inmediato. 5 hienas, incluida Doomer, un babuino, increíblemente valiente o increíblemente estúpido, que las mantenía a raya, y la formación rocosa, el escondite de sus cachorros parcialmente expuesto. Maya no pensó, simplemente reaccionó. Se abalanzó sobre la hiena más cercana con toda la fuerza de su impulso, derribándola. La hiena gritó sorprendida y se alejó a toda prisa. Maya se giró para enfrentarse a Duma, y por un momento, las dos antiguas enemigas se miraron a los ojos. Duma la reconoció inmediatamente, la tramposa con la cicatriz en el hombro izquierdo, aquella a la que había matado a sus cachorros 2 años atrás. Duma esbozó una sonrisa salvaje y dio un paso adelante. Pero Maya ya no era la misma tramposa de hacía 2 años. Esa pérdida la había endurecido, la había vuelto más feroz, más dispuesta a arriesgarlo todo por sus crías. No retrocedió. Se mantuvo firme, colocándose directamente entre Duma y la grieta, y siseó una advertencia que no necesitaba traducción. No te llevarás a mis hijos. El enfrentamiento duró 10 segundos, que parecieron 10 años. Duma calculó las probabilidades. Una hembra de guepardo adulta, agotada pero desesperada, un babuino macho, pequeño pero feroz, su propio clan disperso y desorganizado.
El riesgo era demasiado alto y la recompensa incierta. Con un último grito de frustración, Duma se dio la vuelta y se alejó corriendo en la noche. Su clan la siguió, con sus ojos hambrientos mirando atrás por última vez antes de desaparecer entre las sombras. Maya se quedó paralizada, con el cuerpo temblando por la adrenalina y el agotamiento, observando hasta estar segura de que se habían ido. Luego se volvió hacia Tao. El viejo babuino estaba sentado en una roca, jadeando pesadamente. Sus ojos se encontraron con los de ella con una inteligencia que trascendía las especies. Maya no sabía que este babuino tenía una deuda con el mismo humano que le había salvado la vida. No sabía que su compañera había sido asesinada por las mismas hienas que la habían perseguido. Lo único que sabía era que esta criatura, este supuesto enemigo, acababa de ayudar a salvar a sus cachorros. Inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto de reconocimiento y gratitud. Tao respondió con un suave gruñido y luego volvió a subir a su árbol, desapareciendo entre las ramas. La deuda, fuera cual fuera, había sido pagada. Ma se volvió hacia la grieta y emitió suavemente el chirrido específico que significaba seguridad, que significaba mamá está aquí. Durante un momento no hubo respuesta y el corazón de Maya se detuvo. Entonces lo oyó, un pequeño chirrido asustado que provenía de lo más profundo de la grieta. Utilizó sus patas para raspar la arena y los matorrales que bloqueaban la entrada. Amplió la abertura y miró dentro. Dos pares de ojos dorados la miraban desde la oscuridad. Sara y Quito se acurrucaban juntos, vivos y a salvo. Los cachorros salieron disparados de la grieta, tropezando entre sí en su desesperación por llegar hasta su madre. Se apretujaron contra ella, maullando y chillando frenéticamente, con sus pequeños cuerpos temblando. Maya los lamió por todas partes, revisando cada centímetro, asegurándose de que estaban ilesos. Olían a miedo, a carne de hierra y a suciedad, pero estaban vivos. Estaban vivos. Los llevó más adentro de la grieta, lejos de la entrada, y se acurrucó alrededor de ellos. Sara y Quito se acurrucaron en su vientre, buscando el calor y el consuelo que les habían sido negados durante tantas horas aterradoras. Buscaban instintivamente a Ravi, confundidos por su ausencia, emitiendo pequeños sonidos de interrogación. Maya cerró los ojos y trató de no pensar en su cachorro más pequeño, el que había dejado en manos de un humano, el que tal vez ya estuviera muerto. Había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Había salvado a dos, pero ¿había perdido a uno? La pregunta la atormentaba mientras la noche daba paso lentamente al amanecer. Abrazó a Sara y Quito y esperó a que saliera el sol, preguntándose si había tomado la decisión correcta o si había cometido el peor error de su vida. En el campamento de investigación de Catherine, los primeros rayos de luz matutina se filtraban a través de las paredes de lona de la tienda médica. Ravi, el pequeño cachorro de guepardo, que había estado muriéndose apenas 12 horas antes, yacía sobre una manta suave en un recinto climatizado. Su respiración era estable, su ritmo cardíaco era normal. Tenía los ojos cerrados, pero su pequeño pecho subía y bajaba carraspeo, con un ritmo que hablaba de curación, no de muerte. Catherine estaba sentada en una silla junto al recinto, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero llenos de una cautelosa esperanza. Goy estaba junto a la ventana bebiendo café y contemplando el amanecer. Liti estaba acurrucada en un catre en un rincón, permitiéndose por fin descansar después de pasar toda la noche despierta vigilando el estado de Ravi. Va a sobrevivir, dijo Catherine en voz baja, más para sí misma que para los demás. Va a sobrevivir. Kagosi se apartó de la ventana y sonrió. La madre estará contenta cuando vuelva, dijo. Si vuelve, murmuró Lidi desde el catre, sin abrir los ojos. ¿Y si le ha pasado algo? ¿Y si los otros cachorros no han sobrevivido? ¿Y si nunca vuelve? Catherine no respondió. Simplemente extendió la mano a través de los barrotes del recinto y acarició suavemente la cabecita de Ravi con un dedo. El cachorro se movió ligeramente al sentir su tacto, pero no se despertó. Volverá, dijo Catherine finalmente.
Y había una convicción absoluta en su voz. Nos ha confiado a su hijo. Volverá para comprobar si hemos mantenido esa confianza. En la grieta oculta a 12 kilómetros de distancia, Maya sostenía a sus dos cachorros supervivientes y se preguntaba exactamente lo mismo. ¿Habían mantenido los humanos su confianza? ¿Estaba Ravi vivo? ¿O había sacrificado a su cachorro más pequeño y débil para nada? 3 semanas. Esperaría 3 semanas a que Ravi se recuperara por completo o a que ella aceptara que había muerto. 3 semanas para que Sara y Quito crecieran más fuertes, más grandes, más capaces de hacer el largo viaje. 3 semanas sin saber, con esperanza, viviendo con el peso de la decisión que había tomado. Y al final de esas 3 semanas, Maya tomaría a sus dos cachorros supervivientes y emprendería el viaje de regreso al campamento de Catherine. Volvería al lugar donde la muerte había sido rechazada, donde había puesto a su hijo moribundo en manos de un humano, y descubriría si su apuesta imposible había dado sus frutos o si pasaría el resto de su vida llorando la pérdida del cachorro que había intentado salvar con tanta desesperación. El sol se elevó por completo sobre el Kalahari, bañando el desierto con una luz dorada. En un lugar, un pequeño cachorro luchaba por su vida bajo el cuidado de humanos dedicados. En otro lugar, una madre abrazaba a sus dos hijos restantes y esperaba tener la fuerza para afrontar cualquier verdad que le esperara. Y en ambos lugares, el amor, terrible, hermoso y trascendente, era la única fuerza lo suficientemente poderosa como para salvar la distancia imposible entre la esperanza y la desesperación. 3 semanas son toda una vida cuando se espera descubrir si tu hijo está vivo o muerto. Para Maya, esos 21 días pasaron en una confusión de casa, enseñanza y el constante dolor de no saber. Cada noche, cuando se acostaba con Sara y Quito, sentía la ausencia de Ravi como una herida física. Cada mañana, cuando los cachorros se despertaban y jugaban, los observaba con un corazón que estaba lleno y vacío al mismo tiempo. Sara y Quito estaban cambiando rápidamente. A los 3 meses, cuando Mia dejó a Ravi en el campamento de investigación, eran pequeños y frágiles, apenas capaces de sobrevivir unas horas solos. Ahora, a los 4 meses, se estaban transformando en jóvenes adolescentes. Habían crecido, sus piernas eran más largas y musculosas. Pesaban cerca de 9 kilos cada uno, casi el doble de lo que pesaban antes. Sus movimientos eran cada vez más coordinados y deliberados. Practicaban la caza constantemente, saltando sobre lagartijas y saltamontes, acechándose unos a otros entre la maleza. Maya observaba su desarrollo con orgullo y tristeza. Ravi debería haber estado creciendo con ellos. Ravi debería haber estado persiguiendo a sus hermanos por la arena, aprendiendo a cazar, haciéndose más fuerte. Pero Ravi estaba muerto o viviendo en un mundo de humanos. Y Maya no tenía forma de saber cuál de las dos cosas era. En la mañana del día 21, Maya tomó una decisión. No podía seguir viviendo sin saberlo. Necesitaba volver a ver el campamento de Catherine. Necesitaba descubrir qué había sido de su cachorro más pequeño. Y si Ravi estaba vivo, si los humanos lo habían salvado, necesitaba traerlo de vuelta con su familia. El viaje sería peligroso con dos cachorros de 4 meses a cuestas. 7 millas y media era una distancia considerable para unos cachorros que nunca habían viajado lejos de su madriguera. Pero Sara y Quito ya eran fuertes, y Maya estaba segura de que podrían hacer el viaje si lo hacía despacio y les permitía descansar con frecuencia. Pasó el día preparándolos, empujándolos a caminar distancias más largas, poniendo a prueba su resistencia. Esa noche hizo su última caza en su territorio actual, una carraspea joven primavera que compartió con sus cachorros. Comieron bien, almacenando energía para el viaje que les esperaba. Luego, cuando el sol se puso y el aire comenzó a enfriarse, Maya llamó a Sara y Quito con una vocalización específica, que significaba: síganme, quédense cerca, no se alejen. Los cachorros respondieron de inmediato, poniéndose en fila detrás de su madre mientras ella comenzaba a caminar hacia el sur, hacia el lugar donde había dejado a su hermano 3 semanas antes. El viaje duró toda la noche y la mayor parte de la mañana siguiente. Maya mantuvo un ritmo constante,
no demasiado rápido para los cachorros, pero lo suficientemente rápido como para avanzar. Cada 45 minutos se detenía para que descansaran, permitiéndoles beber de ella cuando gemían de sed y acicalándolos cuando mostraban signos de estrés. Sara, audaz y curiosa como siempre, seguía intentando explorar caminos secundarios y olores interesantes. Quito, más cauteloso, se mantenía cerca del costado de Mia, con los ojos muy abiertos y alerta. Mientras viajaban, la mente de Mia se agitaba con posibilidades. ¿Qué encontraría cuando llegaran al campamento? ¿Estaría Ravi vivo? ¿La reconocería después de 3 semanas con los humanos? ¿Entendería Catherine que Maya había venido a reclamar a su cachorro? ¿O intentaría el veterinario quedarse con él? Y lo más aterrador de todo, ¿y si Ravi no estaba allí? ¿Y si había muerto? Y todo esto, la elección, el viaje, las 3 semanas de esperanza, habrían sido en vano. El sol subió más alto y el calor se volvió agobiante. Maya llevó a sus cachorros a la sombra de un bosquecillo de acacias y los dejó descansar durante las horas más calurosas del día. Dormitaron inquietos, con sus cuerpos pegados al de ella, buscando consuelo y seguridad. Maya no durmió, se mantuvo vigilante, con los sentidos alerta ante cualquier peligro. Su mente se concentró en los últimos kilómetros de su viaje. Cuando la tarde comenzó a refrescar, Mia despertó a sus cachorros y continuaron. El paisaje volvió a ser familiar. Maya reconoció los afloramientos rocosos, los lechos secos de los ríos, la forma distintiva de un árbol muerto que marcaba el territorio cerca del campamento de Catherine. Ahora estaban cerca, muy cerca. En el campamento de investigación de Catherine era una tarde tranquila. Letty estaba en la tienda principal actualizando las notas de investigación en su ordenador portátil. Goy estaba fuera reparando una sección de la valla que había sido dañada por una tormenta de viento. Y Catherine estaba en la tienda médica con Ravi. El pequeño cachorro de guepardo había experimentado una notable recuperación en las últimas 3 semanas. Los primeros días habían sido muy delicados, con momentos en los que Catherine pensó que podría perderlo. Pero poco a poco, de forma constante, Ravi había luchado para volver de las puertas de la muerte. Las toxinas habían desaparecido de su organismo, había recuperado las fuerzas. Su apetito se había vuelto voraz y atacaba cada botella de leche especial como si fuera la última. Ahora, con casi 4 meses, Ravi era un cachorro sano, activo y travieso, lleno de energía. Había estado viviendo en un gran recinto al aire libre que Catherine había construido específicamente para él, un espacio lo suficientemente grande como para que pudiera correr y jugar, pero lo suficientemente seguro como para mantenerlo a salvo. Catherine lo visitaba varias veces al día, controlando su salud, jugando con él y comenzando lentamente el proceso de reaclimatarlo. Pero había un problema, y Catherine lo sabía. Ravi había estado con humanos durante un periodo crítico de su desarrollo. Se había encariñado con Catherine y la veía como una fuente de alimento y consuelo. No le tenía miedo a las personas y, aunque Catherine había tenido cuidado de minimizar el contacto y la interacción con él, tratando de mantener sus instintos salvajes, lo cierto era que Ravi se sentía demasiado cómodo con los humanos. Liberarlo de vuelta a la naturaleza como un cachorro solitario sería una sentencia de muerte. Necesitaba a su madre, necesitaba a sus hermanos, necesitaba a su familia para que le enseñara a ser un tramposo. Catherine llevaba días luchando con este problema. Había intentado localizar a Maya utilizando cámaras trampa y pidiendo a Kagosi que buscara señales. Pero el desierto era vasto y los chiras eran escurridizos. Había empezado a aceptar la posibilidad de que Maya no fuera a volver, de que le hubiera pasado algo a ella o a sus otros cachorros, y de que Ravi tuviera que ser trasladado a un santuario de vida silvestre donde pudiera vivir el resto de su vida en semicautividad. La idea le partía el corazón. Estaba sentada junto al recinto de Ravi, viéndolo jugar con una pelota de goma que le había dado, cuando Kagosi apareció en la puerta de la tienda. Su rostro era indescifrable, pero había algo en sus ojos, una especie de conciencia eléctrica que aceleró el pulso de Catherine. Doctor Walsh, dijo en voz baja, tiene que salir ahora mismo. Catherine se levantó inmediatamente
y lo siguió. Caminaron hasta la parte delantera del campamento y Kagosi señaló hacia el perímetro este. Catherine miró y se le cortó la respiración. Emergiendo de las brillantes ondas de calor del desierto, caminando con paso lento y decidido, había una gueparda, seguida de cerca por dos guepardos más pequeños, cachorros adolescentes, cuyos movimientos eran inseguros pero decididos. Era Maya, que había regresado y había traído consigo a sus otros cachorros. A Catherine se le llenaron los ojos de lágrimas. Llamó a Liddy, que vino corriendo desde la tienda principal. Los tres humanos se quedaron juntos, observando en silencio cómo Maya se acercaba al campamento. La gacela se detuvo a unos 50 metros de la valla, con sus ojos dorados fijos en Catherine. Los dos cachorros, Sarah y Quito, se apretujaban contra los costados de su madre, con las orejas aplastadas por el nerviosismo. Durante un largo momento, nadie se movió. Maya y Catherine se miraron fijamente a través de la distancia. Dos madres que habían compartido una experiencia imposible, que se habían confiado mutuamente lo más preciado del mundo. Entonces Maya dio otro paso adelante y luego otro hasta que se detuvo justo fuera de la valla. Catherine caminó lentamente hacia ella, moviéndose con cuidado, sin mostrar ninguna amenaza. Kagosi se quedó atrás, dándoles espacio. Letty se quedó paralizada, con la mano cubriéndose la boca y las lágrimas corriéndole por la cara. Catherine se detuvo en la valla y más se detuvo al otro lado. Las separaban solo 3 pies de alambrada, lo suficientemente cerca como para ver cada detalle de sus rostros. Catherine podía ver el agotamiento en los ojos de Maya, la forma en que su cuerpo se encorvaba bajo el peso de 3 semanas de miedo y esperanza. Pero también podía ver la determinación, el amor feroz, la pregunta tácita que necesitaba una respuesta. ¿Está vivo mi hijo? Catherine sonrió y más lágrimas cayeron. Asintió con la cabeza, un gesto pequeño pero inequívoco. Sí, está vivo, está sano, está aquí. Se giró y llamó a Cosi. Trae a Ravi a la zona de espera junto a la valla este. Déjale caminar con cuidado. Kagosi desapareció en la tienda médica. Maya esperó, con el cuerpo tenso y los ojos fijos en cada movimiento. Sara y Quito percibieron la atención de su madre y se acercaron más, con los ojos muy abiertos y curiosos. Un minuto más tarde, Kagosi salió de la tienda, caminando lentamente con un pequeño cachorro de guepardo trotando a su lado con una correa suelta. El cachorro estaba sano, bien alimentado, con el pelaje brillante bajo el sol de la tarde. Se movía con el brío enérgico de un animal joven que había sido bien cuidado y no tenía motivos para temer al mundo. Goy condujo a Ravi al área de retención, un pequeño espacio cerrado adyacente a la valla principal, con una puerta que se podía abrir para liberar a los animales de vuelta a la naturaleza. Desabrochó la correa y dio un paso atrás. Ravi se sentó, mirando a su alrededor con curiosidad, sin entender lo que estaba pasando. Y entonces el viento cambió. Ravi levantó la cabeza de golpe, con las fosas nasales dilatadas. Percibió un olor, algo dolorosamente familiar, algo que despertó recuerdos enterrados en lo más profundo de su pequeño cerebro. Se volvió hacia la valla y la vio. Maya, su madre, la que lo había llevado en brazos cuando estaba muriendo, la que lo había traído a este lugar, la que le había salvado la vida tomando una decisión imposible. Ravi emitió un chirrido agudo, un sonido de reconocimiento y añoranza. Maya respondió inmediatamente con su propia vocalización, una serie específica de chirridos y trinos que Ravi no había oído en 3 semanas, pero que reconoció al instante. Era el sonido del hogar. Era el sonido de la familia. Catherine miró a Kagosi y asintió con la cabeza. «Abre la puerta». Kagosi se dirigió a la puerta del recinto y la abrió. Por un momento, Ravi dudó, confundido por la repentina apertura, por el extraño y nuevo olor de sus hermanos al otro lado de la valla. Entonces Maya volvió a llamar y la vacilación de Ravi desapareció. Atravesó la puerta y corrió directamente hacia su madre. El reencuentro fue instantáneo y abrumador. Ravi se estrelló contra Maya con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir, hundiendo la cara en su vientre y chirriando frenéticamente. Maya inclinó la cabeza
y comenzó a acicalarlo inmediatamente, lamiéndole la cara, las orejas, todo el cuerpo, revisándolo con la frenética minuciosidad de una madre que pensaba que nunca volvería a ver a su hijo. Sara y Quito, que habían estado observando con los ojos muy abiertos y confundidos, de repente captaron el olor de Ravi y comprendieron que era su hermano. Era la pieza que faltaba en su familia. Corrieron hacia él y en cuestión de segundos, los tres cachorros estaban enredados en una masa retorcida de pelaje manchado y vocalizaciones alegres. Se acicalaron unos a otros. Jugaron a pelear. Se persiguieron en círculos alrededor de las piernas de Mia. Ravi era un poco más pequeño que sus hermanos, ya que se había perdido 3 semanas de crecimiento, pero era rápido y fuerte, y se defendía bien. Sara le mordisqueó la oreja con cariño. Quito lo derribó y rodaron juntos por la arena. Era un caos, hermoso y perfecto, y la prueba de que algunos lazos no pueden romperse por el tiempo o la distancia, ni siquiera por las circunstancias imposibles que separan a las familias. Maya los observaba con ojos brillantes de emoción. Los llamaba periódicamente, regañándolos cuando se alejaban demasiado y acicalándolos cuando se acercaban. Y durante todo ese tiempo, su mirada volvía una y otra vez a Catherine. La mujer estaba al otro lado de la valla, observando el reencuentro con lágrimas corriendo por su rostro. Lady estaba a su lado, llorando abiertamente. Incluso Kagosi, el estoico rastreador, que había visto todo tipo de comportamiento animal imaginable, tenía los ojos húmedos. Catherine y Mia se miraron por última vez. No había palabras que pudieran expresar lo que había pasado entre ellas. Un animal salvaje había confiado a un humano a su hija moribunda. Un humano había honrado esa confianza y salvado una vida. Y ahora el círculo se había completado. La familia estaba de nuevo al completo. Maya reunió a sus tres cachorros con suaves empujones y vocalizaciones. Era hora de irse, hora de volver a la naturaleza para enseñarles a cazar, a sobrevivir, a ser tramposos. Ravi dudó un momento, mirando a Catherine con algo que podría haber sido confusión o gratitud, o simplemente un último adiós. Luego se dio la vuelta y siguió a su madre y a sus hermanos hacia el desierto. Catherine los vio alejarse hasta que no fueron más que siluetas lejanas que brillaban en la bruma del calor. Luego desaparecieron por completo, tragados por la inmensidad del Kalahari. Liddy se volvió hacia Catherine con la voz ronca de tanto llorar. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. ¿Cómo sabías que volvería? Catherine sonrió entre lágrimas. Porque es madre, respondió simplemente. Y las madres nunca dejan de luchar por sus hijos, sin importar el coste, sin importar las probabilidades. Tomó una decisión imposible hace 3 semanas, y ha estado viviendo con el peso de esa decisión cada día desde entonces. Por supuesto que volvió. Necesitaba saberlo. Necesitaba verlo por sí misma. Necesitaba que su familia volviera a estar completa. Coy puso una mano en el hombro de Catherine. Hizo lo correcto, doctora Walsh. Honró la confianza de un animal salvaje. Eso es un don poco común. Catherine asintió, incapaz de hablar. Pensó en el viaje de Maya, los 12 kilómetros recorridos 2 veces en un solo día mientras llevaba a un cachorro moribundo y luego corría de vuelta con sus otros hijos. Pensó en las 3 semanas de incertidumbre, de esperanza, de confianza en que los humanos salvarían a su hijo. Pensó en el valor que le había hecho falta para volver y llevar a sus otros cachorros a un lugar lleno de olores humanos y sonidos extraños para volver a confiar. Y pensó en Ravi, el pequeño cachorro que había estado muriéndose en sus manos hacía solo 3 semanas, ahora sano y salvo y reunido con su familia. Todos los animales que había salvado importaban. Cada vida que tocaba marcaba la diferencia. Pero esta historia imposible de amor maternal y confianza entre especies se quedaría con ella para siempre. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el Kalahari y pintaba el desierto con tonos dorados y ámbar, Maya y sus tres cachorros se acomodaron para pasar la noche en una arboleda protegida de acacias. Los cachorros estaban agotados por el largo viaje y la emoción del reencuentro. Comieron bien de una presa que Maya había cazado antes,
llenando sus estómagos por primera vez en días. Mientras se acurrucaban contra ella, tres cuerpos cálidos se apretujaban contra su vientre. Maya sintió algo que no había sentido en 3 semanas. Paz, plenitud. El terrible peso de su decisión se había aliviado. Ravi estaba vivo. Sara y Quito estaban a salvo. Su apuesta había dado sus frutos. Su fe imposible había sido recompensada. Acarició a cada uno de sus cachorros por turno, empezando por Ravi, luego Sara y luego Quito. Memorizó su tacto, su olor, los pequeños sonidos que emitían mientras se quedaban dormidos. Mañana volvería a enseñarles, preparándolos para los retos que les esperaban. Pero esa noche simplemente los abrazó y se permitió sentir gratitud. En algún lugar lejano, un león rugió, reclamando su territorio. Un chacal aulló a la luna creciente. La noche del desierto cobró vida con los sonidos de los depredadores y sus presas. La eterna danza de la supervivencia. Pero en ese pequeño bosquecillo de acacias, una madre guepardo y sus 3 cachorros dormían plácidamente. Prueba de que el amor puede superar las adversidades más imposibles, de que la confianza puede salvar la brecha entre especies, y de que, a veces, cuando tomas la decisión más difícil de tu vida, el universo te recompensa con una segunda oportunidad. La historia de Maya no es única. En todo el mundo, en todos los ecosistemas, las madres toman decisiones imposibles cada día. Eligen a qué hijo alimentar cuando no hay suficiente comida. Eligen a qué cachorro proteger cuando el peligro acecha. Eligen arriesgar sus propias vidas para dar a sus crías una oportunidad de sobrevivir. Estas decisiones son brutales, desgarradoras y absolutamente necesarias. Y todas las madres que las toman viven con el peso de esas decisiones durante el resto de sus vidas. Lo que hace diferente la historia de Maya no es la elección en sí, sino lo que vino después. El valor de confiar en un humano. La fe de creer que una especie diferente podría cuidar de su hijo tanto como ella. La fuerza para volver y enfrentarse a la posibilidad de que su confianza hubiera sido mal depositada y la alegría de descubrir que, a veces, solo a veces, la confianza se ve recompensada. La fe se justifica y el amor realmente lo conquista todo. Al ver cómo se desarrolla esta historia, probablemente te hayas hecho la misma pregunta que Maya se hizo en ese terrible momento en el que Ravi estaba muriendo y Sara y Quito la necesitaban. ¿Qué haría yo? ¿Qué decisión tomaría? Y la verdad es que no puedes saberlo hasta que te encuentras en ese momento, sintiendo el peso de opciones imposibles que te oprimen, sabiendo que cualquier cosa que elijas definirá el resto de tu vida. Pero esto es lo que nos enseña la historia de Maya. Cuando tomas una decisión por amor, cuando haces todo lo que está en tu mano para salvar a quienes más te necesitan, cuando confías en que el universo recompensará tu sacrificio con misericordia, no tienes garantizado un final feliz. Pero sí tienes garantizado algo aún más importante. Tienes garantizado que lo intentaste, que luchaste, que amaste con todo lo que tenías. Y a veces, contra todo pronóstico, eso es suficiente. Quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible? Una en la que todas las opciones te parecían equivocadas, pero no hacer nada te parecía peor. ¿Alguna vez has tenido que confiar plenamente en alguien, incluso cuando todos tus instintos te decían que fueras cauteloso? Comparte tu historia en los comentarios. Construyamos una comunidad de personas que entienden que el amor no se trata de decisiones fáciles. Se trata de decisiones imposibles. Se trata de hacer lo más difícil del mundo porque la alternativa es impensable. Y si esta historia te ha emocionado, si te ha recordado los increíbles lazos que existen en el mundo natural, si te ha hecho creer en el poder de la confianza, el amor y la fe, entonces compártela. Suscríbete a este canal para que podamos seguir trayéndote historias que celebran las extraordinarias relaciones entre los animales y los humanos que los cuidan. Pulsa el botón Me gusta para ayudar a que este video llegue a otras personas que necesitan escuchar la historia de Maya. Porque cada visualización, cada vez que se comparte, cada comentario refuerza nuestra capacidad para seguir contando estas historias que importan.
Maya y sus 3 cachorros están ahora mismo en algún lugar del vasto desierto de Kalahari, viviendo la vida que les corresponde. Ravi está aprendiendo a cazar con sus hermanos. Sara y Quito le están enseñando las lecciones que aprendieron durante esas 3 terribles semanas en las que él no estaba. Y Maya los cuida a todos, una madre que lo arriesgó todo y ganó. Gracias por formar parte de este viaje. Gracias por interesarte por estas historias. Gracias por creer que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Hasta la próxima, mantén tu corazón abierto a lo imposible, porque ahí es donde siempre se encuentran las historias más bonitas.